Hola, bienvenidos a su podcast Parábolas Enigmáticas. Hoy en este episodio vamos a abordar una parábola fundamental, importante, que es la parábola del sembrador. Y para desarrollar esta parábola tengo conmigo al pastor Celso y también pastor Irving. Me siento un poco atemorizado que estoy en medio de los dos pastores con una trayectoria, me imagino, muy larga, así que agradezco bastante que estén con nosotros conversando un poco acerca de la parábola del sembrador. Hemos desarrollado nosotros en los episodios anteriores el tema del contexto de las parábolas, que es importante para entender las escrituras. También hemos hecho un recorrido breve acerca de la interpretación de las parábolas. Dijimos que pues hay parábolas, una manera de entender las parábolas es buscar su estructura triádica, doble o de un solo sentido, pero que esa manera nos ayudaba a no alegorizar mucho. Como ustedes mencionaron en el episodio anterior, no nos lleva tanto a alegorizar la parábola, pero nos ayuda como a centrarnos un poco más en la lectura del texto. Y esta parábola del sembrador, ¿dónde lo encontramos? Yo sé que en los evangelios, pues, pero ¿dónde encontramos la parábola del sembrador? ¿Qué pasajes? Este aparece en varios pasajes. Está en Mateo 13, 1 al 23, también está en Marcos 4, 1 al 20 y Lucas 8, 4 al 15. Sí, o sea que comparten los sinópticos esta parábola. Exactamente. Bueno, curiosamente también, recordándome de esta parábola y estudiándola un poco, hay un evangelio que está fuera, digamos, del canon que nosotros utilizamos como el Nuevo Testamento, que es el libro de Tomás, el Evangelio de Tomás, que curiosamente repite también la parábola del sembrador. Así que podríamos decir que esta es una parábola que se encuentra en los tres evangelios, pero también fuera de los evangelios aparece en los sinópticos y toma relevancia. Como ustedes recordarán, a ver si no me equivoco, que esta es una de las parábolas que Jesús explica. Sí, claro, ¿verdad, así es. Irving? Sí, algunos consideran que las parábolas son la fuente que reflejan la mayor proximidad posible de las palabras originales de Jesús, ¿verdad? Por lo que es importante entonces conocer un poco acerca de la estructura de cada parábola para su mejor comprensión y una correcta aplicación, ¿verdad? Y si está usada o ha sido tomada o descrita en los evangelios y en el de Tomás, toma más relevancia, ¿verdad? Entonces, esta parábola tan llamativa es conocida como una parábola de 2 puntos por su desarrollo. Describe al sembrador que siembra la semilla en tierras de diferentes características y es también considerada como una parábola de reino por el contexto en la que es presentada. Así que esta parábola utiliza elementos esenciales para comunicar el mensaje de Cristo que deben ser entendidos desde su estructura para su posterior desarrollo, ¿verdad? ¿Qué opina, hermano Celso? ¿De 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 1 punto? Es un poquito complicado, bueno, ¿no? Depende de qué punto de vista lo mira uno, ¿verdad? Si mira uno en el sembrador y la tierra, pues eso hay los 2 puntos. Pero si uno toma en cuenta, en este caso, el sembrador, la semilla y la tierra. Ajá. Y la tierra también, ahí hay 4 puntos otra vez, ¿verdad? 4 tipos de tierras, por decirlo así, o donde es sembrada, ¿verdad? Claro, eso es un aspecto importante, el hecho de estructurar, porque Jesús explica la parábola. O sea, ahí podríamos decir, ahí no la tenemos fácil, ¿verdad? Exacto. Porque Jesús, luego de que los discípulos cuestionaran, hay unos pasajes ahí meros enigmáticos, hablando de parábolas enigmáticas, donde parece que Jesús da a entender que Él va a hablar en parábolas para que la gente no entienda, pero que es su manera de comunicar. Tiene un lado enigmático ese comentario, pero parece que la parábola tiene una connotación triádica. Hay un sembrador, hay semilla y hay una tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque posteriormente en los versículos que aborda Jesús, Él dice, de los discípulos, ¿de qué trata esta parábola? Bueno, de la audiencia, de quien oye y olvida, quien oye y viene Satanás, quien oye y la apropia. O sea, hay diferentes tipos de tierra en ese contexto. Ajá. Pero antes de entrar quizás a esos detalles, ¿cómo consideran ustedes, digamos, sobre todo que venimos del interior del país? Yo vengo de Huehuetenango. ¿Cómo ven ustedes la figura del sembrador en esta parábola? ¿Qué les llama la atención de la historia del sembrador? ¿Forma de sembrar? ¿Es correcto? ¿Así sembramos nosotros, Irving, o no sembramos así? No, era una manera diferente, ¿verdad? Todo un asadón y vamos poniendo la semilla
de una característica diferente a comparación como se podía ¿Cómo, hacer cómo lo hace el sembrador? en ese momento, ¿verdad? Es como una volea, ¿verdad? Es como ir tirando eso, ¿verdad? Entonces, ella no, es una manera más específica, más Sí, adoncia. hasta Dice, creo que hay pues, gente que ahora con una pita, ¿verdad? Hace el para surco tener y, rectitud. ajá, y hasta estético, Sí, sembramos sí. nosotros. Pero, Celso, en tu caso, ¿cómo ves la figura del sembrador? O sea, recordemos que Jesús Ajá. contó esta parábola y la gente escuchó en el contexto. Para ellos sería tan normal. Sí, era algo natural porque tiene que ver con escenas que se relacionan con la agricultura, con la siembra. Recordar que la parábola se sitúa en el contexto del ministerio público de Jesús cuando grandes multitudes lo seguían, mientras también crecía la oposición a la enseñanza del Señor. Entonces la imagen de la siembra era común en Palestina del siglo I. El sembrador esparcía la semilla manualmente sobre distintos tipos de terreno. De ahí se menciona, ¿verdad? Caminos endurecidos, suelos superficiales con roca, áreas con espinas y también lo último que era la tierra fértil. Entonces la audiencia original, compuesta principalmente por campesinos, entendían fácilmente estas realidades de... Esa de imágenes campesinas me llama la atención porque, bueno, hemos hablado en los episodios anteriores que Jesús cuenta una parábola cotidiana. O sea, la parábola es para que la gente lo entienda. Aunque esta, curiosamente, ahí, como les dije hace un momento, tiene un matiz ahí enigmático en el sentido de que Jesús parece plantear que la parábola, si bien es cierto, se puede comprender, pero también tiene un significado totalmente diferente en ese contexto. En Marcos, capítulo 4, 3 al 8, donde se menciona la parábola, partiendo de que probablemente Marcos sea el primer evangelio escrito, es la primera parábola de Jesús. Y en esa primera parábola de Jesús parece que sirve como una clave de interpretación para el resto de las parábolas. Así se ha interpretado a veces. Porque aquí entra bastante el tema de oír, entra bastante la semilla como la palabra y entra el sembrador que riega la semilla indistintamente. Es decir, antes de profundizar, parece que la tesis fundamental de la parábola es: hay una palabra regada a cualquier tipo de terreno y depende del terreno el hecho de la respuesta a ese aspecto de la semilla en ese contexto. Así que podríamos tomar esta parábola no solamente como pregunta, no solamente en el resto de las parábolas, sino también de la palabra de Jesús, tal como dice Irving, que tiene que ver con el reino. ¿Será que podemos interpretar esta parábola como una base de interpretación para el resto incluso de las palabras de Jesús? ¿Cómo fue su audiencia? ¿La gente aceptó las palabras de Jesús? No solamente las parábolas, sino si la gente del primer siglo aceptó las palabras de Jesús, rechazaron. ¿Qué pasó en la audiencia de Jesús en esa historia? De alguna manera, pensar un poco en el significado, ¿verdad? Cómo Jesús aborda, o cómo justamente en la parábola del sembrador hay una multitud que está ahí, que Jesús quiere decir algo, y es de las parábolas que podríamos decir fácil de alguna manera porque tenemos una interpretación, pero es de ir entendiendo cómo Jesús quiere transmitir una enseñanza, cómo Jesús está usando una parábola porque quiere anunciar algo, quiere decir algo a la audiencia, y parte de eso es cómo Jesús empieza anunciando el reino, ¿verdad? Y uno de los aspectos que podemos ir viendo en esta parábola o describiendo es cómo Jesús representa de alguna manera las vicisitudes o las dificultades que está representando el ministerio de Jesús con la audiencia, ¿verdad? Hay una audiencia que está ahí porque quiere escuchar, otra porque tiene... La audiencia podría ser como el terreno, ¿no? Celso. Sí. Y los 4 tipos de terreno. Y no todos responden de la misma manera. Curiosamente, solo el 25% responde de la manera correcta. Sí, porque eso me llama la atención, de que si quisiéramos estructurar la parábola, ¿quién sería el sembrador? ¿Qué sería la semilla? ¿Qué sería la tierra? Ahí es donde justamente lo que usted decía, ¿verdad? Pueden aparecer más elementos, ¿verdad? Pero ahí es donde también nos podemos preguntar, ¿será que estos elementos, por ejemplo, pensar en ampliar un poco más estos elementos, nos pueden desviar de la verdad bíblica, ¿verdad? Claro, de establecer esos nos gusta principios. bastante hasta el sol, como Sí. mencionaste en el episodio anterior, creo yo.
el sol, los pájaros. Todos esos elementos que acompañan y que de alguna manera pueden ser esenciales para el crecimiento, la germinación de una semilla. Pero ahí es donde nos debemos preguntar, ¿será que esto nos va a alejar de la esencia? Porque también una de las cosas que Jesús está representando ahí, como decía, es ese desafío que también representa el reino y que sigue representando hoy en día también, ¿verdad? Cuando es anunciado el evangelio, hay tierra que recibe, que es un planta de semilla, gente que llega, escucha y se va. Hay otras que, bueno, dice, tiene razón, otras que dicen, bueno, no sé hasta dónde podría avanzar en mi vida, cambiar, y otra gente que sí decide permanecer, ¿verdad? Entonces, sigue representando de alguna manera esos desafíos que implica el reino, ¿verdad? Y enfocar en eso de, hay una gente que está escuchando, pero también hay un desafío, ¿verdad? Y por eso... Claro, en ese desafío también Jesús dice que está el enemigo claro. Que Satanás utiliza el texto ahí, que quita la palabra a la audiencia, pero ¿qué aspectos, Celso, según la estructura, podríamos rescatar? ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? Pues básicamente son 3 elementos que se destacan acá. Vemos entonces la semilla, el sembrador y los tipos de terreno. Ajá. Con la semilla representa la palabra de Dios, porque así se lo explica el Señor. Ajá. El sembrador, podemos mencionar a Jesús, sus discípulos y todos los que ahora pues... O el evangelio o el reino, porque creo que Jesús no menciona ahí el tema de quién es el sembrador. La semilla. La semilla. Exacto. Pero puede ser palabra. El sembrador es Jesús, Sí. Dios. Tiene esa connotación de Tiene Jesús. connotación, ¿verdad? De Que Jesús más o menos anunciando ese mensaje de salvación, ¿verdad? Sí, le pregunto eso porque también creo que nosotros podríamos aplicar la parábola contemporánea a nuestra época contemporánea, que a veces uno dice, bueno, el sembrador es la iglesia. O ahorita que estoy con ustedes como pastores, uno puede decir, pues el sembrador es el pastor, pero parece que Jesús en última instancia, cuando habla de la parábola del sembrador, la semilla puede ser la palabra de Dios en última instancia, ¿verdad? Es su mensaje, son sus palabras, tal como la parábola. Y no podría estar limitada, por decir, en este caso se está diciendo pastores, sino aquellos que anuncian también, ¿verdad? Sí. Podrían representar ese sembrador, ¿verdad? No necesariamente una figura, por decirlo así. Bueno, Jesús se representaba esa figura, pero ya no esa figura le cae sobre, solo el pastor, sino ya es su mensaje donde cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia o que es parte de del reino de Cristo, puede también ser ese sembrador que lleva la semilla, ¿verdad? En medio de la explicación de Jesús, creo que él centra bastante en el oír. Desde mi punto de vista, creo que tiene que ver con el oír. Y pienso que el oír tiene que ver con los tipos de terrenos. Es decir, el oír puede ser el corazón humano. Por un lado, quizás pensando como conclusiones y aplicaciones, yo considero que la parábola tiene que ver con que primero todos tenemos la capacidad de oír la palabra de Dios. Tal vez en un ambiente muy de iglesia nuestro, cristiano, uno da por hecho a veces la palabra del Señor, pero secularmente, hasta filosóficamente, es consustancial oír la palabra de Dios. La diferencia radica en la respuesta, porque se ha estudiado el Evangelio, digamos a través de la filosofía, a través del arte. Por ejemplo, una de las parábolas que ustedes abordaron de los hijos perdidos, Rembrandt pintó un cuadro, ¿verdad?, acerca de eso. Así que culturalmente, como que el Evangelio, las parábolas, están en el mundo secular. La gente que no se acuerda del sembrador o del buen samaritano, pero no toda la gente responde al Evangelio. Así que yo creo que desde mi punto de vista, y tal vez Celso nos ayude con otra conclusión, yo considero que a todos los seres humanos les es consustancial escuchar la palabra de Dios. La diferencia radica en la tierra, cómo yo al oír y respondo al mensaje. ¿Qué otro elemento, Celso, podrías tú agregar como aplicación? Pues yo pienso que debemos fijarnos en la última parte, en el último tipo de terreno, tener un corazón sensible al mensaje y escuchar la palabra. Pero también podemos aplicar también que nuestra responsabilidad, o sea, el sembrador no es responsable a la respuesta de la persona, ¿verdad? Porque su función es sembrar. ¿Verdad? El sembrador sale y pues ahí espera recibir una buena cosecha,
pero igual no Depende de la del tierra. sembrador, sino Ujú. depende de la Depende tierra. de la tierra. Es como lo que me llama la atención del Celso del oír, es como la comprensión y la permanencia. Ujú. Porque hay escenas donde como que va germinando y los espinos ahogan. Es oír la palabra y permanecer. Y creo que Jesús explica un poco más o menos ese tipo de tierra. Pero como decía Mano Celso, quedándonos con la última parte, ¿verdad? Es aquella semilla que es puesta en nuestras vidas, por decirlo así. Si es buena tierra, va a producir un resultado, va a producir fruto, dice. Yo también pensaba, viéndolo desde el punto de vista pastoral, cuando uno predica en la iglesia, también creo que nos vemos frente a este desafío, ¿verdad? Cuando es anunciada, o sea, estamos cumpliendo esa labor de anunciar, de sembrar esa semilla, y cada uno responde de diferente manera, pero... O puede que no respondan, o porque no responden. me parece un poco importante esa aplicación y que también como líderes o pastores a veces uno dice, pero es que la gente no responde. Pero Exacto. no depende de, como dijo Celso, del sembrador. del sembrador. Depende del corazón de ellos. Sí. Y creo que cuando se queda esa semilla, lo que dice Jesús, y empieza a germinar, se produce fruto. Claro. Y esa es la relevancia que toma, que esa semilla que sea en buena tierra va a producir fruto. Y eso es lo que al final es lo que se espera entonces de nuestras vidas, ¿verdad? Al ser esa buena semilla. Bueno, Celso, Irving, gracias por Un conversar privilegio. un Es una rato gran con bendición ustedes estar acerca del aquí con sembrador. usted y con la audiencia. Sí, así que para los que nos están escuchando y viendo, pues agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de Parábolas Enigmáticas.